en eventos puntuales. Y es un problema, yo diría que casi que fisiológico. Gracias, Miguel. Bueno, vamos a comenzar. Hoy estamos entrando ya al módulo 3. Dieguito, buenas noches. Dieguito me llamó ayer, pero estuve en reunión casi hasta las 10 de la noche, Dieguito. Estuve pensando en devolverle la llamada hoy, pero mañana sin falta le devuelvo la llamada, ya lo tengo apuntado, ya lo puse en la lista de contactos. Bueno, les decía que el módulo 3 tiene que ver con gestión del riesgo, gestión de los riesgos del proyecto, gestión de las adquisiciones del proyecto y gestión de las comunicaciones del proyecto. Entonces me voy a demorar un poquitico más en la gestión del riesgo por algo que les escribía hoy en el chat. Realmente leí el indicador que sacó el Banco Interamericano de Desarrollo y realmente hay pocos profesionales en Latinoamérica que sepan gestionar bien los riesgos del proyecto. Es decir, es una falencia sentida. Ustedes saben que el Banco Interamericano de Desarrollo, una de los pilares importantes que tiene el banco es promover el desarrollo de los países de Latinoamérica. Por eso hacen tantas investigaciones y ellos se dieron cuenta que en Latinoamérica no hay muchos profesionales expertos en gestión de riesgos de proyectos. Y el hecho de no ser expertos significa que muchas de las actividades que se desarrollan en los proyectos son los riesgos inciden en ellos y hacen que la triple restricción, tanto el cronograma como el presupuesto o los costos y el alcance comiencen a excederse. Entonces, ellos sacaron una certificación, excúsenme que la tengo acá, la voy a leer porque me parece importante que tengamos el conocimiento. El día miércoles les voy a decir cuáles son los procesos de conocimiento y por qué yo enfrento los cursos de la manera como los enfrento. Entonces, el primer paso de gestión del conocimiento es no sé que no sé. Entonces, como no sé que no sé, no me preocupo por saber porque yo no sé que no sé. Un poquitico más complejo. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros no sabemos que hay certificaciones a nivel internacional, pues nunca las vamos a buscar. Entonces, por eso es que me interesa compartir esto con ustedes. La certificación en riesgos la otorga el Project Management Institute, el PMI, y es válido como requisito estar certificado PMP, pero no es mandatorio, no es mandatorio. Es decir, ser certificado como PMP ahorra requisitos para RPM, es decir, RIC, Project Management o gerente de riesgos de proyecto. Entonces, no es obligatorio estar certificado como PMP, pero si están certificados, les van a disminuir, por decir de alguna manera, los requisitos. Sin embargo, es una de las certificaciones más demandadas hoy a nivel internacional. Las dos están equiparables. Ser certificado PMP o ser certificado RPM, o sea, ser certificado como gerente de riesgos de proyecto, es casi estar a la misma altura de un PMP. ¿Por qué? Porque los riesgos del proyecto, lo vamos a ver ahorita, necesitan una gestión especial y no todos los profesionales lo saben gestionar. Entonces vamos a entrar con qué es gestión de riesgos del proyecto. Ojo, hay que diferenciar riesgos de problemas. Lo vamos a ver más adelantico, pero desde ya les digo, porque una de las preguntas recurrentes cuando uno está presentando pruebas para ser gerente de proyectos es que le ponen escenarios donde usted en realidad lo que debe gestionar son los problemas del proyecto. Y como no tenemos claro qué es un riesgo y qué es un problema, entonces confundimos problemas con riesgos. Les voy a definir lo que es un riesgo. Riesgo en un proyecto es un evento que conlleva per se, o sea, por sí mismo, algún grado de incertidumbre. Y esa incertidumbre, en caso de que se produzca el riesgo, va a tener un efecto positivo o negativo
en los objetos del proyecto. Entonces recuerden que entender que los riesgos normalmente, no absolutamente, sino normalmente, se producen en los eventos del proyecto, es importante. Segundo, que debe tener por sí mismo el riesgo cierto grado de incertidumbre. Y tercero, que en caso de que se presente, va a tener un efecto positivo o negativo. Yo le soy muy honesto, a mí todavía me genera ruido, un ruido psicológico o un ruido cognitivo, el hablar de riesgos positivos, pero el enfoque metodológico del PMI y el enfoque metodológico del PIAM4AR, que es un hijo querido del PMI, dice y hablan de riesgos positivos o negativos. Entonces, mal haría yo como tutor de este curso no hacer énfasis en que cuando a usted los organismos multilaterales les hablen de riesgos en el proyecto, siempre definan sus riesgos como eventos que van a impactar positivo o negativamente al proyecto. Lo vamos a masticar más adelante. Los riesgos se clasifican en dos grandes partes. El primero, riesgos individuales, y en la segunda clasificación son riesgos generales. Los riesgos individuales son los que van a impactar un objetivo del proyecto y el riesgo general es el que va a impactar el proyecto de manera general. O sea que podría decir, podría inferir, no lo dice el PIAM4AR, el manual no lo dice, ni el PMI, ni el PIAM-BOK, lo dicen, pero yo infiero que el riesgo general es cuando impacta de alguna manera el objetivo general del proyecto, el propósito del proyecto. Y recuerden que los riesgos individuales son los que impactan uno o más de un objetivo específico del proyecto. Hay una tendencia que ofrece, que entrega tanto el PIAM4AR como el PMI, y es las tendencias y prácticas emergentes en la gestión de los riesgos del proyecto. ¿Qué tiene que ver eso? Que se ha descubierto y es reciente. Si ustedes son inquietos y se han metido a la página del PMI, el PMI está comenzando a publicar el PIAM-BOK, que es el cuerpo de conocimientos de la gerencia de proyectos, por sus siglas en inglés. El PIAM-BOK está en su quinta edición, es decir, han sacado 5 mejoras. Sacaron no 5 mejoras, la primera versión y la han mejorado 4 veces. Perdón, está en su sexta edición. O sea, que sacaron la primera versión y la han mejorado 5 veces. Ahorita, en agosto, sale la séptima versión. En esa séptima versión es que ellos comienzan a hablar de tendencias y prácticas emergentes en la gestión de proyectos. ¿Por qué? Porque se ha descubierto que se daba la definición en que los riesgos ocurren únicamente en los eventos y léase evento como actividad, pero en realidad se ha descubierto que los riesgos no están 100% relacionados con eventos. Entonces han descubierto 2 nuevas definiciones emergentes y como nuevas. Hay riesgos de variabilidad. Entonces, los riesgos de variabilidad no necesariamente son eventos, sino que existe una incertidumbre acerca de una característica clave. Entonces, un riesgo de variabilidad sucede mucho en los proyectos que tienen que ver con tecnología. Entonces, resulta que yo monto, les voy a poner un ejemplo, excúsenme si de pronto es pueril, si es traído de los cabellos, pero para hacerme entender. Yo monto mi sistema sobre un buscador que se llama Google, pero mañana otra compañía saca un buscador mejor y se vuelve rápidamente popular. Entonces, eso es una variabilidad en las características. Resulta que si yo voy a mandar mi información con el código HTML, que es con el código con el que se habla en las páginas de Internet, yo la adapto a Google, que en este momento es el buscador más popular del mundo, pero si mañana sale otro mejor, entonces eso es un riesgo de las características clave y dése cuenta que no es un evento específico del proyecto, es el cambio en algunas características.
Y el segundo riesgo emergente es el riesgo de ambigüedad. Y ese riesgo de ambigüedad tiene que ver con algo que sucedió y que nos está ocurriendo en este momento. ¿Qué va a pasar el segundo semestre con la pandemia? Nadie lo sabe. Entonces, des en cuenta que no es un evento, yo por buen formulador de proyecto que sea, no puedo inferir exactamente lo que va a suceder en el futuro. Pueda que nos vuelvan a encerrar, pueda que la tercera ola o la cuarta ola del COVID-19 sea tan grande que nos vuelvan a encerrar. Entonces, no es un evento específico del proyecto, entonces pueden haber riesgos de variabilidad o riesgos de ambigüedad. Y el último concepto dentro de la definición de gestión de riesgos del proyecto es que el proyecto debe tener capacidad de recuperarse cuando cuando el riesgo se hace evidente. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Que hay unos riesgos que tienen variables conocidas, desconocidas, y hay otros riesgos que tienen variables desconocidas, desconocidas. ¿Qué significa esto? Variables conocidas, desconocidas es cuando usted se sienta, identifica el riesgo, por eso es una variable conocida, usted ya tipifica el riesgo, lo identifica. Dice un riesgo de este proyecto es el mal tiempo, identificó el riesgo, pero usted no sabe si se va a presentar o no. Entonces es una variable conocida, desconocida. La variable desconocida, desconocida es cuando usted no tiene ni idea que el riesgo puede presentarse, pero se va a presentar. Entonces, dependiendo si la variable es conocida, desconocida, ya vimos en la gestión de costos del proyecto que usted debe tener unas reservas de contingencia para hacer frente a esa variable conocida, desconocida. Y si se le presenta una variable desconocida, desconocida, usted debe tener una reserva de gestión. Entonces, si por equivocación, por desconocimiento, usted no saca su reserva de contingencia y no saca su reserva de gestión, seguramente el proyecto no va a tener capacidad de recuperación. ¿Cuáles son los factores que usted debe conocer para categorizar los riesgos? Usted debe conocer el evento, debe conocer el riesgo de variabilidad y de ambigüedad, debe conocer la probabilidad de que ocurra el riesgo y debe conocer el impacto. Cuando usted define los eventos que pueden ser impactados por el riesgo, más las dos categorías emergentes, que son la de variabilidad y las de ambigüedad, usted está categorizando el riesgo. Segundo, los categoriza de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia alta, media o baja. Y tercero, los categoriza de acuerdo al impacto. Si el impacto en los objetivos del proyecto es alto, es mediano o es bajo. Y aquí viene la diferencia entre riesgos y problemas. Los problemas generalmente son certidumbres bien definidas que deben ser resueltas a lo largo del proyecto. Lo voy a decir de la manera como yo lo entiendo. El problema es un evento que es fácilmente solucionable por la acción directa de el gerente del proyecto. Entonces, por ejemplo, malas relaciones entre los miembros del equipo. Pues yo hago una reunión, llamo a la psicóloga organizacional que debe estar presente en todos los proyectos y le digo, venga, les enseño a los funcionarios del proyecto a que no peleen. Y en última, si hay alguno que por sus características personales no puede trabajar en equipo, pues yo le digo, hermanito, qué pena con usted, lo liquido y contrato a otro. Entonces, ese no es un riesgo. ¿Por qué? Porque el gerente con sus acciones lo puede resolver. Por ejemplo, la financiación para el proyecto no aprobada. ¿Cuál es la acción que debe desarrollar el proyecto? Pues hablar con la junta directiva y hacer aprobar la financiación del proyecto. Por ejemplo, falta de claridad en los requerimientos. Pues, ¿qué tiene que hacer él? Reunirse con los stakeholders, con los grupos de interés y clarificar los requerimientos. Entonces, son acciones que no se consideran riesgo, sí son problemas, pero no se consideran riesgo porque la acción directa del gerente del proyecto los puede gestionar. El riesgo es una incertidumbre y excede
la capacidad de gestión del gerente del proyecto. Entonces, por ejemplo, atrasos por mal tiempo, yo no sé si alguno de ustedes tiene una bolita mágica. Yo recuerdo que por allá en un mundial, me parece, o en la Copa América, llamaron, y es cierto, o sea, no les estoy diciendo mentiras, pero creo que la DIMAYOR llamó a un chamán para que rezara para que no lloviera en el partido inaugural. Y creo que el chamán fue y creo que no llovió. Pero, si me explico, excede la capacidad, o sea, el gerente, por más acciones que desarrolle, él no puede controlar el mal tiempo. El gerente no puede controlar un terremoto. El gerente no puede controlar una tercera, cuarta o quinta ola de COVID. El gerente no puede controlar situaciones de orden público, un paro. Son acciones que no la puede controlar. Entonces, la diferencia entre riesgos y problemas es que el problema es fácilmente controlable por las acciones del gerente. El riesgo se conoce, primero, porque son incertidumbres que pertenecen al proyecto, pero que exceden la capacidad de gestión del gerente o de cualquier profesional colaborador del proyecto. ¿Qué tenemos que hacer para comenzar a identificar los riesgos? Entonces tenemos que hacer una EDR, que técnicamente se llama estructura de desglose de riesgos. A mí me parece muy triste y yo no quisiera que ningún profesional que se matriculó y que tomó el curso de PMI4R algún día ver un proyecto formulado o gestionado por ese profesional y que aparezcan riesgos del proyecto 1 y mal definido, porque significa que el conocimiento no llegó. Lo que hay que hacer es una estructura de desglose de riesgos, y esto tampoco lo hace, como la EDT no la hace el gerente solo, la estructura de desglose de riesgos tampoco lo hace el gerente solo. Se reúnen con su equipo y dicen, venga, ¿qué riesgos técnicos puede surgir en el proyecto? Todos los proyectos tienen riesgos técnicos, todos. No conozco un solo proyecto que no tenga un riesgo técnico. ¿Qué riesgos de gestión puede llegar a tener? ¿Qué riesgos de calidad? ¿Qué riesgos de alcance? ¿Qué riesgos en el cronograma? ¿Qué riesgos en el presupuesto? ¿Qué riesgos ambientales? ¿Qué riesgos? Es decir, hay una cantidad de riesgos que se presentan permanentemente en los proyectos. Usted los identifica, hace el desglose de riesgos y comienza a definir el evento en el que se puede presentar, la probabilidad de que se presente y el impacto. Ese es el primer deber, o esa es la primera tarea del gerente del proyecto: tipificar los riesgos. Tipificar significa como definirlos de manera escrita en un documento del proyecto. Significa que un riesgo es típico cuando ha sido identificado. El riesgo no es típico cuando no ha sido identificado. Tipificarlo significa identificarlo, pero además de identificarlo, plasmarlo en un documento del proyecto. Segundo, tenemos que identificar si el riesgo es un riesgo individual o si el riesgo es un riesgo de gestión del proyecto. A veces la sumatoria de riesgos individuales puede llegar a convertirse en un riesgo de gestión del proyecto, pero tengo que identificarlos. Tercero, tengo que identificar las fuentes del riesgo, es decir, dónde se originan, y tengo que documentar sus características. Cuando hemos hecho la estructura de desglose de riesgos, hemos definido el evento en el que puede ocurrir, la probabilidad de ocurrencia y el impacto. Hemos definido si son riesgos individuales, riesgos de gestión y cuáles son las fuentes de riesgo. Cuando nosotros hemos documentado las características, el riesgo está tipificado dentro del proyecto. Ojo, porque yo les doy términos técnicos que aparecen en ¿cómo se llama técnicamente? Los términos de referencia, TDR, términos de referencia de los proyectos, especialmente cuando son de cooperación internacional. Tipifique los riesgos. Tipifica los riesgos significa hacer lo que les estoy diciendo. Hay que verificar cuáles son las actitudes tanto de la junta directiva, de los stakeholders, como del equipo del proyecto frente al riesgo. Entonces, ¿cuáles son esas actitudes? Primero, apetito de riesgo, es decir, cuánta incertidumbre están dispuestos a aceptar los interesados de la organización.
a ver qué les digo. Yo he visto también profesionales que se me emocionan con los riesgos y entonces ya, ¿cómo les digo? Sacan un documento totalmente aparte de riesgos y se van a lo mínimo, a cosas que ya uno se da cuenta que como que se están desgastando. Entonces, se dice que ese profesional tiene un apetito desmedido frente al riesgo. Es decir, hay cierto grado de incertidumbre que se debe gestionar, hay otro que no. Entonces, ese grado de incertidumbre que no se debe gestionar no vale la pena tampoco desgastarse tipificando y haciendo todo un plan frente a un riesgo que ya les voy a decir cuáles son las actitudes que debo tomar y es sencillamente aceptarlo. Segundo, los stakeholders, la junta directiva, tienen tolerancia al riesgo. ¿Qué grado, qué cantidad o volumen de riesgo podría resistir una organización o un individuo? ¿Por qué? Porque de acuerdo a la tolerancia al riesgo, cuando las juntas directivas tienen poca tolerancia al riesgo, tienden a ser tacaños en la asignación de las reservas de contingencia y de las reservas de gestión. Entonces, la labor del gerente de proyecto debe ser convencer a la junta directiva que esos riesgos, en caso de que impacten, pueden, ¿cómo les digo?, causar daños graves al desarrollo del proyecto. Entonces, a veces uno mismo en la exposición de riesgos hace que la tolerancia al riesgo aumente. Tercero, umbral del riesgo. Es decir, la tolerancia y el apetito están dentro del umbral, la incertidumbre cae por encima o por debajo del umbral del riesgo definido. Hay ocasiones, también ocurre en los proyectos, que se presenta una gestión desproporcionada del riesgo. Entonces, el gerente, por curarse en salud, eleva el umbral del riesgo. Y entonces ya la junta directiva no queda convencida y dice, no, 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 como el riesgo es probable que ocurra o no, eso nadie lo sabe porque hay un componente de desconocimiento frente al riesgo, entonces tengo que ser muy cuidadoso en presentar porque si el umbral de riesgo está demasiado alto, seguramente no me van a permitir los objetivos de contingencias y de gestión. Por debajo de ese umbral de riesgo es más probable que la organización acepte no solo el riesgo, sino el recurso para gestionarlo. La tolerancia al riesgo tiene tres, ¿cómo les digo? Tres actitudes frente a los riesgos. Se puede reaccionar frente al riesgo, es decir, puedo asignar recursos para ejercer actividades que me permitan mitigarlo o desaparecerlo. Puede ser neutral frente al riesgo. Cuando vea que cuando la junta directiva es neutral, es más difícil convencerlos de que le asignen recursos al riesgo. Cuando hay atracción frente al riesgo, entonces también hay algunas juntas directivas que prefieren curarse en salud. Ojo, porque esas juntas directivas o los gerentes del proyecto, cuando prefieren curarse en salud, se vuelve peligroso porque entonces por estar curándose en salud no deja avanzar el proyecto. Todo proyecto lleva inmerso un grado de incertidumbre y ese grado de incertidumbre lleva inmerso riesgo. Entonces yo tengo que gestionar el riesgo. Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo hice el curso de seguridad en la Fuerza Aérea, ¿cuál es la mejor acción para evitar un accidente aéreo? No volar. Si yo no vuelo, nunca me voy a accidentar. Pero como lo que se trata es de gestionar el riesgo, entonces no debo impedir el vuelo, sino hacer el vuelo seguro. Algo así es lo que les quiero decir respecto a la tolerancia al riesgo. Cuando la persona es neutral, seguramente ni le va ni le viene, entonces como que no, a mí no me convence de que le asigne tanto recurso a la gestión de los riesgos. Cuando se reacciona frente al riesgo, de pronto ya podemos ser canzones y cuando, reacción frente al riesgo, entonces por más que yo les ponga el panorama de riesgos, ellos van a ser reacios a asignar recursos. Y cuando hay atracción frente al riesgo, entonces por estar cuidándome en salud, el proyecto no avanza. Entonces, estos conceptos son importantes que ustedes los vayan conociendo. Las herramientas y técnicas para tipificar los riesgos son
Primero, revisen documentos. Segundo, recopilen información con base en la estructura de desglose de tareas. ¿Cuáles tareas son las que llevan implícitos ciertos riesgos? Pueden hacer tormenta de ideas con los stakeholders, con la junta directiva, con expertos y con los colaboradores del proyecto. Pueden hacer entrevistas, pueden hacer análisis de causa raíz. Esos análisis de causa raíz son bien interesantes porque cuando yo pongo el evento originador y el entregable que me va a entregar, valga la redundancia, ese evento originador, yo puedo definir ciertas conductas riesgosas. Entonces, ese análisis causa-raíz es bien importante. La técnica de Delphi son cuestionarios que yo le paso a expertos, que los expertos me contestan, pero yo no identifico al experto. Leo absolutamente todas las preguntas y después de leer las preguntas, ahí sí llamo a los expertos, después de tener un panorama general, llamo a los expertos y con ellos tomo acciones frente a lo que ellos mismos expusieron. Y la entrevista tipo embudo es cuando yo me siento con un experto y comienzo a preguntarle cosas generales, pero a medida que se van presentando hitos, que esos hitos son de interés para la gestión de riesgos, voy ahondando en esos hitos. Entonces, obviamente hay más, pero pues no los quiero cansar con las herramientas y técnicas para la tipificación de riesgos. Después de que tengo identificados y tipificados los riesgos, diagramo los riesgos. Y hay básicamente 4 maneras, hay más, pero las 4 más utilizadas son los diagramas Ishikawa, que son diagramas causa-efecto o diagramas de espina de pescado, donde la línea central es el evento que quiero gestionar y las líneas que voy marcando como espinas de pescado son causas originadoras. Es una especie de análisis causa-raíz. Lo que pasa es que con el diagrama Ishikawa, entre más espinas saque, más definido voy a tener el riesgo. Hay diagramas de flujo de proceso. Un diagrama de flujo de proceso es el diagrama Mesmis. Y el diagrama Mesmis es bien interesante porque lo que yo hago es comenzar a analizar sistemas, establezco las relaciones entre esos sistemas y subsistemas y con base en la relación identifico los riesgos. El tercer diagrama es un diagrama de influencias. Ese diagrama de influencias es las actividades originadoras o las causas raíces que tanto van a influir positiva o negativamente en el entregable que tengo que producir. Insisto, cuando les entregue el manual, que va a ser el último documento que suba, ustedes van a ver todos esos diagramas de influencia. Yo en estas sesiones sincrónicas se los estoy mencionando para que cuando lleguen al diagrama, ustedes sepan más o menos de qué les estoy hablando. Y la última técnica de diagramación es el análisis DOFA o FODA o DAFO, que es definir las amenazas, las oportunidades, las fortalezas y las debilidades de las acciones del proyecto a partir de los objetivos o a partir del objetivo general. Entonces, las amenazas son riesgos negativos, las oportunidades son riesgos positivos, lo vamos a ver más adelante. Las debilidades son riesgos negativos, las fortalezas son riesgos positivos. Vamos a ver las técnicas de gestión de riesgo. Entonces, démonos cuenta que lo primero que hacemos es tipificar el riesgo. Esa tipificación la hago a través de herramientas y técnicas, diagramo los riesgos para poderlos entender mejor y cuando ya los tengo tipificados, diagramados, entro a la técnica de gestión de riesgos. Entonces, básicamente hay 2 técnicas. Un análisis cualitativo de riesgos y un análisis cuantitativo de riesgos. El análisis cualitativo, ¿qué es? Es identificar los riesgos desde el punto de vista de probabilidad de ocurrencia e impacto. Entonces, es más sencillo de lo que parece. Identifico el riesgo. Por ejemplo, incompatibilidad con el hardware existente. Es decir, tengo que implementar un software nuevo, pero el hardware está viejito. Entonces, identifiqué ese riesgo. Hay posibilidad de que el hardware no aguante el software que le voy a montar. Evaluación.
Existe una mínima cantidad de ese hardware. La mayoría de hardware en esta categoría es viejo y debe ser reemplazado pronto. Probabilidad de ocurrencia. Entonces yo esa probabilidad de ocurrencia, como su nombre lo indica, lo marco en un porcentaje. Yo digo que más o menos el 5% de los equipos tienen un hardware obsoleto, el 5%. Entonces, si cojo este 5 y lo divido entre 100, me da 0.05. ¿Por qué les digo esto? Y excúsenme, no les quiero faltar el respeto, pero yo encuentro profesionales cuando estoy dictando estos cursos en las especializaciones y en las maestrías que no saben manejar el tanto por ciento. Entonces, sencillamente, si el riesgo es 5, cojo 5 y lo divido entre 100, porque a veces el riesgo es 5 y ellos me le ponen 0.5 y 0.5 significa 50%. Y la diferencia entre una magnitud del 5% de probabilidad de ocurrencia frente al 50% es bastante alta. El impacto, pues si apenas el 5% de los equipos es obsoleto, el impacto lo tipifico como un 2%. Entonces lo mismo, cojo 2, lo divido entre 100 y me da 0.02. ¿Cómo hago el análisis cualitativo de riesgos? Multiplico 0.05 por 0.02 y eso me da 0.0001 y con estos valores, obviamente este es un solo riesgo, ¿no? Pero si yo hago la estructura de desglose de riesgos y tengo, no sé, 10, 12 riesgos, pues los 10 o 12 riesgos los tengo que listar así, tengo que tipificar cuantitativamente el impacto y la probabilidad y me voy a esta tabla. Entonces, esta tabla dice que los valores de 0.05 o menos están de color verde. Estos riesgos de color verde yo los tengo que chequear, los tengo que monitorear. La acción que tengo que hacer con estos riesgos es monitorearlos. Los riesgos que están en estos valores los tengo que gestionar y los riesgos que están en rojo, además de monitorearlos permanentemente y gestionarlos, tengo que hacer una monitorización mucho más profusa, mucho más seguida sobre esos riesgos. Entonces, en cuanto a la probabilidad de ocurrencia, la amenaza y la oportunidad, esto es para los riesgos negativos y esto es para los riesgos positivos. Entonces, este cuadrito nos va a servir mucho porque haciendo el análisis cualitativo, que es multiplicando el valor de la probabilidad por el valor de impacto, va a ser muy fácil hacer mi semáforo. El análisis cuantitativo de riesgos, perdón, aquí me quedó mal la diapositiva, no es de datos, sino de riesgos. El análisis cuantitativo de riesgos es cuando con base en estos indicadores yo cuantifico realmente cuál va a ser el impacto en el proyecto. Entonces, básicamente, ¿alguien levantó la mano? Buenas noches, profe. Sí, señor. Kevin Cardenal. Cuénteme, Kevin. Ah, qué pena, qué pena. Sí, señor, cuénteme. Profe, una pregunta. En esa matriz de probabilidad de impacto, ¿necesariamente tiene que ser en probabilidad o se puede también, digamos, en porcentaje o se puede, digamos así, con números enteros? Porque yo estoy, o sea, pregunto Sí, señor. porque pues estoy haciendo la especialización en gestión de la calidad y nos pusieron a hacer también la llamada matriz de impacto, probabilidad de impacto y lo hicimos fue con números enteros. O sea, Pues, Kevin, yo qué le digo, el problema es que con números enteros, a ver, le voy a decir por qué yo recomiendo, no, tendría que ver ¿cómo le digo? El origen epistemológico de por qué lo hacen con números impactos, ¿no? Le voy a explicar por qué yo votaría porque fueran en números, en porcentaje. Porque es que en porcentaje el mayor valor que usted puede encontrar en un riesgo es 1, es decir, es 100%. Cuando usted me habla de números enteros, ¿cuál es el techo de los números enteros? digamos, en la tabla de probabilidad, Sí. ¿Cuál es digamos, el va, techo? digamos, de escala de 1 a 5, como lo decimos. Digamos, va así de bajo, sí, muy bajo, algo así. No me acuerdo bien, pero sí la escala es de 1 a 5. Y también por encima, o bueno, esa parte está por debajo,
también es de 1 a 5. Entonces, digamos, un ejemplo, que la probabilidad sea de 5 y el impacto de 5, entonces sería el 5 por 5, 25. Entonces sería muy 25. alto el riesgo. O sea, Bueno, sería en rojo, así como se muestra como está en acá. esta tabla. Sí, Vuelvo y le señor. digo, a ver cómo le explico. Nuestra base epistemológica para este curso específicamente es el manual del PIAM4R, el PM4R y el PIAM Book. ¿Sí? En los dos, estoy absolutamente seguro, en los dos nos recomiendan a usted, recuerden que el enfoque metodológico no es una camisa de fuerza, ¿no? Nos recomiendan que lo hagamos en porcentaje porque podemos leer que entre más cercano a 1 o a 100, el riesgo es más probable que ocurra. Yo le entiendo lo que le entiendo, Kevin, porque tocaría ver, vuelvo y le digo, me tocaría revisar el origen epistemológico de la clase, del curso que están tomando, pero le entiendo que 5 sería la mayor probabilidad de que ocurra. ¿Sí, sí es eso? Sí, señor. 5. Bueno, entonces al final es decir lo mismo de manera diferente. Tanto el PIAM4R como el PIAM Book lo utilizan de manera porcentual como para sacar un valor genérico. Porque es que yo podría inventarme, excúseme el atrevimiento, ¿sí? Pero yo podría inventarme que la escala es de 1 a 10, ¿sí? Y decir que cuando el riesgo está más cercano a que ocurra y cuando el impacto sea mayor, entonces le ponemos 10. En porcentaje, siempre todos los que utilicen el porcentaje van a obtener los mismos resultados bajo el mismo análisis. Pero, insisto, no significa que esté mal aquí o que esté mal allá. Es dependiendo del origen de la gestión de riesgos, pero lo que sí estoy absolutamente seguro, y usted ya es que la matriz de probabilidad es similar a esta, ¿sí? Es decir, hay Sí, señor. riesgos que aparecen en rojo, en amarillo y en verde para verificar la manera como debo gestionar. Los riesgos en verde significan riesgos con poca probabilidad y con poco impacto, y entonces lo que tengo que hacer es monitorearlos. Los riesgos en amarillo ya tengo que asignar cierto grado de recursos, ciertos recursos y monitorearlos y gestionarlos un poquitico con mayor atención, y los riesgos que están en rojo, sí, definitivamente tengo que asignar reserva presupuestal y tengo que monitorearlos mucho más seguido. ¿Listo? Sí, señor. Muchas gracias. Seguimos. ¿Cuál es listo? El análisis cuantitativo de datos es cuando yo ya le pongo valores a ese análisis cualitativo que hice. Aquí también puede haber un ruido cognitivo o un ruido filosófico. Es que cuando a mí me hablan de cualitativo, no me meten números por alguna parte, pero tanto el PIAM4R como el PMI los mete. Entonces, a mí también me generó, cuando yo comencé a estudiar esto, me generó como rechazo frente a lo que yo consideraba que era cualitativo, ¿no? Cualitativo era alto, medio, bajo. Y no, ellos dicen lo cualitativo tiene que volverlo número. Pero cuando habla de análisis cuantitativo de riesgos, entonces yo ya analizo en unidades monetarias la probabilidad de ocurrencia y el impacto. Es decir, cuantifico cuánto me va a costar si el riesgo ocurre. Entonces, el PIAM4R tiene básicamente dos técnicas para hacer ese análisis cuantitativo. La primera técnica es una técnica que se llama modelado, que utiliza la herramienta técnica de Monte Carlo. Y la técnica de Monte Carlo es: ¿qué pasa si el riesgo ocurre? ¿Qué pasa si hay 3 días de lluvia? Entonces, mediante esa técnica de Monte Carlo, la técnica es de modelado y la herramienta es técnica de Monte Carlo, haciendo el análisis del escenario. ¿Qué pasa si llueve 3 días? Entonces yo digo, tengo que pagar obreros que no van a estar laborando, tengo que pagar alquiler de maquinaria que no va a estar ejecutando una labor,
y el proyecto se me retrasa. Entonces es fácil a través del análisis de escenario cuantificar 3 días, 4 días, 5 días, 10 días, etcétera, etcétera. Y la segunda técnica es la segunda herramienta es la herramienta del valor monetario esperado, que es cuando yo cojo esos indicadores que me aparecen en la matriz de probabilidad y de impacto y cuantifico en caso de ocurrencia el riesgo qué tanto me va a impactar. Entonces, 0.7 por 200 equivale a 140,000, 0.3 por 80 equivale a 24,000, como es negativo, menos 24,000. Entonces yo sumo estos dos, 140 menos 24,000, digo que en caso de que ocurra el riesgo A, va a tener un impacto de tantas unidades monetarias. Insisto, esto en el manual está bien especificadito, pero pues yo les estoy explicando cuando ustedes se enfrenten a eso, qué significa. Cálculo del valor monetario esperado. Entonces, el análisis cualitativo es tipificar numéricamente el nivel de riesgo en cuanto a probabilidad e impacto de ocurrencia. Y el análisis cuantitativo es cuando yo analizo en unidades monetarias el efecto de los riesgos que se me presenten dentro del proyecto, sabiendo cuánto puedo esperar ganar si es un riesgo positivo o perder si es un riesgo negativo. Y la tercera técnica para establecer la gestión de riesgos es cuando hago análisis de sensibilidad. Entonces, ¿qué es el análisis de sensibilidad? Es algo similar a lo que estamos haciendo en la técnica de Monte Carlo o en la técnica del valor monetario esperado, y es que, les pongo el ejemplo, si nosotros vamos a comprar hardware en China, o creo que Juan Manuel hace poco compró unos procesadores en Estados Unidos, ¿qué tanto puede subir o bajar el dólar? Entonces, les voy a poner ese ejemplo que es real, que Juan Manuel está presente en la charla y no me deja mentir. Él compró un procesador que le costó $500. Lo compró con expectativas de venderlo. De hecho, creo que ya lo publicó en su página. La pregunta que uno se debe hacer es, ¿y qué tal que a nivel internacional mañana ese procesador cueste $450? ¿Qué va a suceder? Hay un riesgo que no recupere su inversión. Entonces, el diagrama de tornado es cuando yo, el punto cero, pongo el estado ideal del proyecto y comienzo a analizar la variación, en este caso es del yuan chino, porque estoy poniendo un ejemplo similar al de Juan Manuel, qué tanta variación ha tenido en las últimas 5 semanas. Entonces hago un diagrama de tornado y digo, ve, la variación ha sido negativa, pero la variación puede ser positiva. Y tomo la decisión cuando esté en cualquiera de los rangos. Entonces digo, tengo que vender como sea, así no le gane ni un peso al procesador. Cuando esté en el rango 3, tengo que venderlo, porque la sensibilidad me permite establecer que si me espero más, puedo perder mucho más, o en el caso contrario, si me espero más, puedo ganar mucho más. Son algunas técnicas para gestionar los riesgos. La siguiente actividad que tiene que hacer un gerente de proyectos es planificar la respuesta a los riesgos. Y planificar la respuesta es desarrollar opciones, seleccionar, identificar las estrategias, seleccionarlas y realizar esas acciones para abordar la exposición general del riesgo. ¿Cuáles son esas opciones? Primero, claro, les voy a hablar cuando los riesgos son negativos, ¿no? ¿Cuáles son las opciones que usted como gerente de proyectos puede tener en caso de tener que gestionar riesgos de carácter negativo? Entonces puede evitar los riesgos. ¿Cómo se pueden evitar los riesgos? Usted asigna unos recursos para eliminar la amenaza o modifica el objetivo que está amenazado. Entonces, algo que puede llegar a ocurrir es que usted necesita hacer una placa en una construcción.
puede haber mal tiempo, tipifica su riesgo como mal tiempo. Entonces usted puede decir, no, hagamos la placa, echemos la placa, dicen acá en términos coloquiales, y le ponemos encima un resguardo en plástico. Entonces ahí está modificando el objeto que está amenazando. O también, sencillamente, usted puede decir, no vamos a aplicar la placa hasta que no haya buen tiempo. Y entonces se está eliminando la amenaza. Esa es la primera acción que puede desarrollar. La segunda, transfiere el riesgo. ¿Cuál es la acción más popular en la transferencia de riesgos? Cuando yo compro un seguro. Entonces yo compro un seguro que me vale el 10% del valor de la acción y le digo a la compañía aseguradora, en caso de que se presente el riesgo, usted asume. Pero si no se presenta el riesgo, yo pierdo el 10%. Eso es transferir el riesgo. Mitigar el riesgo implica, a partir, por ejemplo, de una técnica como el diagrama de tornado, entonces establecer el umbral aceptable. Y si el riesgo se presenta en ese umbral, pues yo lo dejo pasar. Si el riesgo aumenta el umbral aceptable, entonces ya utilizo las reservas de contingencia o las reservas de gestión. Y la cuarta acción es aceptar el riesgo. Entonces, como casi siempre es muy probable que sea casi imposible eliminar o reducir todas las amenazas, hay ciertos riesgos que uno las asume. Entonces uno puede llegar a decir, hombre, es normal que en Villavicencio o en la Orinoquía colombiana llueva. Entonces lo que yo voy a hacer es aceptar ese riesgo y lo que hago es poner un colchón de tiempo, no hago ninguna acción, no compro plásticos para encerrar la construcción, sino sencillamente digo, lo normal es que llueva tantos días del año, entonces yo planifico mis actividades en los días en que probablemente no va a llover. Y hay dos tipos de aceptación. La aceptación pasiva no requiere ninguna acción, excepto documentar la estrategia, y la aceptación activa consiste en establecer y usar la reserva de contingencia o la reserva de gestión. Las estrategias para gestionar riesgos positivos o oportunidades son, primero, se presenta la oportunidad, pues yo la exploto. Entonces, una oportunidad puede ser que disminuyó la divisa. En el caso de Juan Manuel no, aumentó la divisa. Entonces lo que yo hago es explotar. Entonces, si yo pensaba vender mi procesador en 2.300.000, pero veo que la divisa, el dólar está aumentando, entonces digo, no la vendo en 2.300.000, la vendo en 2.500.000. Estoy explotando el riesgo positivo. Compartir el riesgo positivo es cuando se presenta la oportunidad, pero yo desconozco cómo explotarla al máximo, entonces la transfiero a un tercero que puede explotarla mejor. Por ejemplo, ocurre mucho cuando la empresa compra y vende acciones. Entonces, como establecer un aumento oportuno de las acciones es a veces tan difícil, yo contrato a un broker, a una persona especializada, para que él explote la oportunidad al máximo. Mejoro, modifico el tamaño de la oportunidad cuando me aprovecho esa causa originadora. Entonces, por ejemplo, surge una normatividad que beneficia al proyecto. Entonces, yo me aprovecho, no es malo aprovechar esa oportunidad, me aprovecho de esa normatividad, pero hago que la ganancia sea mayor. Y aceptar es esperar a que se presente la oportunidad y aprovechar la oportunidad, o sencillamente no tomar ninguna otra acción. Por último, hay dos acciones, que es tener su plan para implementar la respuesta a los riesgos. A veces yo encuentro mucho cuando me toca evaluar proyectos que las personas tipifican los riesgos porque es casi que un mandato en todos los proyectos, pero no escriben el capítulo de cómo van a implementar la respuesta a esos riesgos. Es importante escribir todo lo que estamos hablando, no que quede en letra muerta, no que quede en el aire, sino pasarlo a un documento y decir, en caso de que se presente el riesgo positivo, entonces lo voy a explotar de esta manera, etcétera, etcétera.
Y el último documento es la acción de monitoreo de los riesgos, que tiene que ver mucho con la tabla, la matriz de probabilidad de impacto. Entonces, ese documento de monitorización tiene que ver con esta matriz y debe estar relacionada en que los riesgos que estén en rojo, pues son los riesgos que voy a monitorear y a los que les voy a establecer reservas de contingencia y reservas de gestión. Bueno, hasta ahí va el capítulo de gestión del riesgo. Voy a abrir rápidamente las otras dos matrices que son realmente sencillas. Bueno, la siguiente matriz es la matriz de comunicaciones. ¿Qué es la matriz de comunicaciones? Es un documento que debe estar dentro del proyecto en la cual se verifique toda la información que tiene que expedirse del proyecto de tal manera que lo haga con la calidad adecuada y en la cantidad necesaria. Entonces, por ejemplo, el proyecto que está gerenciando la doctora Camila, que está presente en esta charla, ella tiene que reportar avances trimestrales al Ministerio de Educación. Entonces, dentro de su matriz de comunicaciones, tiene que establecer quién va a contestar el documento y cómo debe contestarlo. Esa matriz de comunicaciones debe asegurar que esa comunicación llegue en el momento preciso al interesado correspondiente. Ocurre mucho en ciertos proyectos que yo tengo que pasar los reportes, pero no los paso o los entrego siempre tarde. Tiene que asegurar la matriz que esa información responda la necesidad del interesado. No se trata de hacer documentos por hacer. Recuerden que hay dos premisas que el enfoque metodológico PIAN-FORAR dice. Una es hacer demasiado poco, hacer muy poco. Y dos es hacer demasiado. Entonces no se trata de poner a los profesionales a que hagan una serie de documentos que no le van a agregar valor al proyecto. Pero tampoco se trata de que haya un interesado. ¿Se acuerdan que en la matriz de interesados nosotros tenemos una matriz de influencia y poder? Entonces, un interesado que pueda tener influencia en el proyecto, que tenga poder en el proyecto y que no llegue la información a tiempo, nos puede parar el proyecto. O que le entreguemos una información que él no requiera, que no necesite. Establece qué tipo de información tiene que enviarse y con qué frecuencia. Establece los formatos y las fechas de envío. Por ejemplo, ¿quién va a firmar el informe? Hay ocasiones en que el gerente no necesita firmar el informe técnico, porque es un proceso que no le agrega valor. Entonces yo tengo un director técnico del proyecto y yo le digo, venga, usted tiene que sacar informes semanales y usted firme el proyecto, que si usted firma el proyecto yo estoy absolutamente seguro como gerente del proyecto que está bien. Pero hay gerentes que lo firman todo, así no lo conozcan todo, y eso entorpece. ¿Quiénes serán los responsables de recolectarla? ¿Quiénes las van a distribuir? ¿Quiénes las van a editar? Recolectarla es recopilar los datos que una vez se le hagan hechos los análisis se convierte en información. Editarla es escribir el formato correspondiente y distribuirla es enviarla. A veces también en los proyectos, cuando no se establece quién la debe recolectar, quién la debe editar y quién la debe distribuir, quedan los oficios hechos y llega el requerimiento. Por ejemplo, si es una normatividad legal, llega el requerimiento y todo el mundo se mira y dice, ¿qué pasó? No, aquí está hecho, pero no, usted no dijo que yo tenía que enviarla. A mí me ocurre con mucha frecuencia. Tenemos que analizar cuáles son los requisitos de las comunicaciones. Y un requisito contesta las preguntas: ¿qué debo escribir? ¿Cómo lo debo redactar? ¿Cuándo lo tengo que redactar? ¿Y por qué? Tenemos que analizar lo que les decía anteriormente, si la información agrega valor o no. Si no agrega valor, no la hagan.
Nosotros en el proyecto que está liderando la doctora Camila en algún momento, bueno, ¿es necesario para cada reunión hacer un acta? No. ¿Por qué? Porque las estamos haciendo por MIR y ahí queda por lo menos la evidencia de que se citaron y queda la evidencia de quiénes aceptaron y no la reunión. Entonces no vale la pena hacer el acta porque nos desgastamos y esas actas no agregan al valor al proyecto. Pasos para crear la matriz. La matriz, primero conocer los requisitos de los stakeholders, o sea que una entrada es esa matriz de identificación de los grupos de interés. Segundo, listamos los requerimientos, tanto internos como externos. Ojo, que esto es otro hito importante cuando ustedes formulan proyectos de cooperación internacional. Si los términos de referencia, los TDR, les piden matriz de comunicaciones, tengan la premura, tengan el cuidado de establecer un flujo de comunicación interno y un flujo de comunicación externo. El flujo de comunicación interno es, si tiene que salir un documento del proyecto, ¿quién lo firma? ¿El gerente técnico, el subgerente técnico o el gerente del proyecto? Entonces hay algunos documentos que tiene que firmarlo el gerente del proyecto, hay otros que no. Entonces ese es un listado de requerimiento interno. Y dentro de esos listados, el objetivo del documento, el usuario, la responsabilidad y el tiempo. Se debe confirmar, es también bien importante el ítem, de que las personas entiendan qué tienen que escribir y con qué frecuencia. Porque ustedes recuerdan un ejercicio que hacían del teléfono roto, que llega un general y dice que va a haber un eclipse y que no sé qué, y entonces cuando le preguntan al soldado, el soldado dice, no, mi general mandó a apagar el sol. Y entonces nosotros tenemos que entregar. Es un ejercicio bien interesante donde los colaboradores no entendieron los requisitos y todo terminó mal. Este es un ejemplo de matriz. ¿Qué se debe comunicar? ¿Por qué se debe comunicar? ¿Quién es el destinatario? ¿Cuál va a ser el método de comunicación? Si es una llamada, si es un correo electrónico, si es un oficio. ¿Quién es el responsable de preparar la comunicación y de enviarla? Y cuándo se debe enviar y con qué frecuencia. La siguiente matriz es la matriz de responsabilidades. Y la matriz de responsabilidades también es un cuadro, es una hoja en Excel donde establece el paquete de trabajo, la actividad, las cuentas de control y se asigna tanto el rol como la responsabilidad y los niveles de autoridad. Se tiene que, la matriz debe asegurar que se identifiquen y que se asignen primero los recursos disponibles, porque hay actividades y ustedes, yo tengo cantidad de ejemplos, pero sería extremadamente largo mencionarlos todos, pero hay cantidad de ejemplos donde hay actividades que no tienen responsable. ¿Por qué? Porque tengo un ingeniero, pero ese ingeniero tiene que hacer dos actividades al mismo tiempo. Y entonces el ingeniero me dice, no, yo tengo que hacer primero esto y después de que termine esta tarea puedo hacer la segunda. Pero no tuve en cuenta y en el cronograma me quedaron las actividades en paralelo. Entonces, para poderlas hacer, ¿qué tendría que hacer? Si no hago una matriz de responsabilidades, contratar otro ingeniero. Y resulta que dentro del presupuesto no estaba el segundo ingeniero y excedo una de las restricciones que es el costo. O me toca esperar a que el ingeniero termine la primera actividad para que pueda desarrollar la segunda y excedo otra restricción que es el cronograma. Entonces ocurre con mucha más frecuencia de la que uno se imagina que hay actividades que no tienen responsables. Muestra las conexiones entre el trabajo, los miembros del equipo y otros interesados. Entonces la matriz de responsabilidades debe exceder el solo organigrama del proyecto. En esa matriz de responsabilidades que tiene que ver con la matriz de comunicaciones, hay actividades donde yo tengo que informarle a los stakeholders, deben quedar incluidas ahí. Identifica qué grupo, qué unidad de equipo del proyecto, qué recurso técnico o qué talento humano es responsable de cada componente de la EDT. Aquí están las actividades y lo que me interesa es esto. Formatos más comunes de la matriz de asignación de responsabilidades o la matriz MAR, que es de tipo narrativo, y la matriz de asignación de responsabilidades de tipo narrativo
es el manual de funciones y el manual de procesos y procedimientos que se supone que deben existir en todas las organizaciones medianamente serias. Así hayan poquitos empleados, pero bastantes cargos, ocurre mucho que el gerente y el subgerente administrativo es la misma persona, pero una empresa seria y un proyecto serio tiene manual de funciones para el gerente, manual de procesos y procedimientos, manual de funciones para el subgerente administrativo, manual de procesos y procedimientos. Así lo ocupe la misma persona. Ese es una matriz de asignación de responsabilidades de tipo narrativo. Y el de tipo diagrama, que es una matriz parecida a esta, donde está la tarea de la estructura del desglose de tareas, el responsable. Entonces lo que hago es asignar la matriz RACI, R de responsable de la ejecución, A del que aprueba, C de que el que hay que consultarle y de al que hay que informarle. Entonces, una actividad normalmente puede llegar a tener los cuatro roles. Yo, la actividad de elaborar el documento, asigno quién es el responsable, asigno quién debe aprobar el documento, asigno a quién hay que consultarle para que lo firme y asigno a quién hay que informarle o a quién le tiene que llegar. Entonces, una actividad puede tener los cuatro roles, pero al menos la matriz de asignación de responsabilidades debe tener mínimo un rol por actividad, al menos un responsable. No sé si hay dudas, preguntas o aclaraciones. Es que estoy corriendo un poquitico porque para no excederme de la hora, pero hay dudas, preguntas o aclaraciones. Cuando no preguntan fue porque se entendió todo o no se entendió nada. O de a poquito, mi profe. O de a poquito. Entonces ustedes me dicen, más o menos lograron comprender algo de ese tema importantísimo que es apasionante, que es gestión de riesgos. Los otros dos no me demoré mucho porque pues hacer la matriz de comunicaciones hay que hacerla, y a mí me interesa que ustedes sepan que los proyectos deben tener la matriz de comunicaciones y la matriz de asignación de responsabilidades, además que la matriz de asignación de responsabilidades está en un video adicional de consulta que les envié del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Quién levantó la mano? ¿Martica? Ah, Marcia, perdón. Yo, profe. Sí, señora. Profe, si bien es un gran reto poder crear una matriz de riesgos exacta y que refleje toda la realidad del proyecto, me gustó la parte en la cual usted como hace claridad en que no es un proceso que lo debe desarrollar solamente el formulador del proyecto, sino que debe ser aportes de los stakeholders. Eso es importantísimo y fundamental, que yo creo que garantizaría ser mucho más acertados en los tipos de riesgos. Eso es algo que fundamental para hallar esa buena matriz. Claro, por ejemplo, Marcia, que está recién contratada en la alcaldía de San José, ella va a encontrar lo que me está diciendo. Por eso los 5 temas en los que estoy empeñado en capacitar a los funcionarios públicos, porque los funcionarios públicos, no voy a hablar de funcionarios públicos porque no es un error del funcionario, de la persona como tal. Para mí es un error de la entidad, y es que ponen a una persona a formular un proyecto para atender las necesidades de la comunidad. Y entonces yo siempre pongo el ejemplo. El problema mío en este momento, se los voy a decir sinceramente, es que termina la clase y tengo que bajar a alistarle el uniforme a mi chiquis. Mi chiquis tiene 12 años. Yo estoy pensando en eso, estoy pensando en que termino la clase y tengo que alistarle el uniforme a la chiquis. En este momento puede haber un campesino cuyo problema sea que se le está inundando la finca y que se está anegando su cultivo. Entonces, como la realidad mía es esta la que les estoy contando, si me sientan en este momento a formular un proyecto para mejorar
la productividad del campesino y yo no me siento con él, no voy a lograr identificar qué es lo que lo aqueja a él. Hay personas que creen que es exagerado lo que le estoy diciendo. No, no es exagerado. Yo siempre pongo un ejemplo. Usted va a cualquier finca y normalmente el campesino pone su casa en una colina para poder chequear toda su finca. Ustedes ponen, el campesino pone la letrina cerca de su casa, porque si él se levanta al baño a las 10 o 11 de la noche, no va a caminar 500 metros para entrar al baño, para hacer sus necesidades. Entonces, la letrina normalmente está cerca a la casa, pero el agua de donde ellos recogen el líquido para preparar sus alimentos, como recogen el líquido de día, ese arroyo puede estar más lejos que la letrina. Ustedes van a cualquier finca campesina y finca campesina que se respete, los hijos de los campesinos sufren de enfermedad diarreica aguda. ¿Por qué? Porque la letrina, sus heces están, ¿cómo se llama? Están infectando las aguas que ellos utilizan para cocinar. Entonces, uno en Villavicencio, que tiene el baño a 2 pasos de su cama, no logra entender. Vea, se los digo de corazón, yo he visto con estos ojos proyectos donde el profesional dice, pero si son brutos los campesinos, pues ¿por qué no ponen la letrina más lejos del arroyo? Y entonces uno le dice, venga, usted algún día ha dormido en una finca, se le ha torcido una tripa, excúsenme que sea tan coloquial, pero es que a veces lo exagerado, ustedes recuerdan más el concepto cuando lo exagero, se les tuerce en una tripa a las 2 de la mañana y usted va a caminar 500 metros para ir a la letrina. Vea, si usted no va y se queda 8 días viviendo con ese campesino, no va a lograr entender por qué ellos ponen la letrina cerca a su casa y recogen agua corriente y las heces dañan el agua. Entonces, insisto, mis necesidades como profesional son totalmente diferentes a las necesidades que tienen los campesinos. Yo no puedo formular proyectos solos. Lo que está diciendo Marcia tiene muchísima razón. Si yo me pongo a identificar los riesgos de un proyecto solo, voy a identificar muy poquitos riesgos y todos los proyectos tienen riesgos y hay más riesgos de los que uno esperaría y creería que se producen en el proyecto. Entonces, gracias Marcia, porque tiene toda la razón. Entre más información tengan ustedes de los beneficiarios del proyecto y de los stakeholders, más robusta va a ser la gestión de riesgos. ¿Alguien tiene algo más?